La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Este programa es un programa especial para ti, es un programa que todos los días de lunes a viernes aquí estamos. Quiero saludar a aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes plataformas, diferentes sitios, y quiero darle la cordial muy bienvenida a aquellos que por primera vez están sintonizando este tiempo de Fe sin Barreras. Quiero agradecer infinitamente a Dios porque sé que Dios está despertando en los corazones de nosotros una actitud totalmente diferente a la actitud que se ha vivido contemporáneamente. ¿Por qué? Porque la realidad del Evangelio es algo tan poderoso, tan especial, y tenemos muchos respaldos espirituales, bíblicos, para garantizar que el poder de Dios es algo extremadamente significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo se destruyen las tinieblas al momento de que la luz llega a través del poder del Espíritu Santo, y cuando personas son confrontadas con la palabra de Dios, la palabra de Dios los toca, y como nos tocó a todos los que ya tenemos vida nueva en Cristo, y que se ha evidenciado en nuestras vidas que somos hijos de Dios. Tenemos una evidencia en Juan 3, en el versículo 16, capítulo 3, Juan 3, en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay un fenómeno cuando una persona cree con el corazón, y la diferencia es que entró una convicción en el corazón de que ahora tiene una realidad, tal vez no la comprenda, pero es una realidad nueva. Y esa nueva realidad, desde el momento que oyó la palabra de Dios, es tan importante porque lo hace a uno despertar de algo que estaba oculto. Viene luz a una dimensión, estamos hablando espiritual. Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Nacer de lo alto, también se puede utilizar la frase nacer del Espíritu. Nacer de la simiente incorruptible, que es la semilla, la palabra de la misma palabra de Dios. El fenómeno que existe cuando oímos la palabra de Dios es que puedes creer que creíste con el corazón, porque tuviste una manifestación no en tu capacidad intelectual, sino algo nuevo sucedió. O sea, donde había tinieblas, ahora hay luz. Comienzas a entender cosas que antes no entendías. Comienzas a creer y a recibir cosas que antes no podías. Ahora las puedes tener, ahora las puedes recibir, ahora las puedes ejercer. ¿Por qué? Porque se manifestó esa gloria de Dios en tu vida. Esa manifestación divina
es el milagro más grande que puede haber en cualquiera que ha nacido de nuevo. Aquel que genuinamente ha tenido esa despertar, esa vida nueva. Ahora, realmente nosotros tenemos a nuestro alrededor la manifestación, por decirlo así, de que todas las personas que confesaron a Cristo ya nacieron de lo alto. Y yo quiero avisarle a usted que todo aquel que ha nacido de lo alto, aquel que realmente ha nacido de lo alto, tiene entendimiento, tiene habilidad, tiene facultad para entender las cosas que pertenecen a lo alto, al reino, a Dios y a su palabra. Algo le dice que no es de aquí. Lo que puede discernir entre una mentira o una verdad que no es bíblica, ¿sí?, que la están pasando como verdad. Por ejemplo, una de ellas es creer que todas las personas que hablan de Dios son salvos. No, yo me voy al extremo diciéndote que el diablo, Satanás mismo, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, el diablo le hablaba con la palabra de Dios a Jesús. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay facultades que tiene el ámbito, el reino espiritual de las tinieblas, que inclusive cree. El diablo cree. Y eso es algo impresionante para muchos que me están escuchando, porque cree, pero dice la Biblia, cree y tiembla. ¿Por qué puede creer? Porque tiene facultad para creer. Y eso es es lo que marca la diferencia. El hombre natural, ¿sí?, tiene otra manera de operar. Por ejemplo, vemos, y te lo voy a exponer, aquí lo tenemos. Y lo escribí: la fe no es creer. Si fuera la fe creer, el diablo tuviera fe. Porque la Biblia dice que el diablo cree. Y solamente quiero dejar en claro cómo tú puedes discernir, si tú realmente naciste de nuevo, cómo puedes discernir lo que oyes todos los días, lo que oyes cuando vas a la iglesia, lo que oyes cuando estás en la calle, lo que oyes cuando estás en las redes sociales. Porque hay una responsabilidad en tener una vida nueva. Así como hubo entendimiento para los que tenemos entendimiento, se nos reveló que somos nacidos de lo alto, que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Tengo que tener una responsabilidad, porque veamos responsabilidades en lo natural. Yo veo matrimonios que están maduros para casarse, personas que ya tienen una estabilidad emocional, principalmente espiritual, emocional, en la edad, y están preparados para formar un hogar. Hacen todo lo que se requiere para casarse y comienzan a formar lo que es el hogar, con las cosas indispensables para subsistir, para vivir dentro de ese hogar. Las cosas domésticas, el refrigerador, la cocina, la recámara, lo más indispensable. Muchos empezamos con lo más indispensable, pero el punto es
que tienes lo necesario en una casa para que tú vivas. Y esto que estoy hablando es para que comprendas que la responsabilidad que tú tienes y yo tengo desde que nací de nuevo es que somos casa, somos templo. Y ahora esa casa, ¿sí?, es el templo donde habita el Espíritu Santo. Ahora, Él es Dios. Él no necesita como en lo natural cama, refrigerador, una sala y no. Él no necesita eso. Pero sí necesita que nosotros nos demos cuenta que nuestra manera de conducirnos en cada circunstancia, la vida de nosotros se torna viva o se calla. ¿Por qué se calla? ¿Por qué comenzamos a tener esos pensamientos de tristeza, de desánimo, etcétera? Porque no cuidamos la estancia del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo, mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y fíjese que usted piensa y yo pienso pues, con las facultades mentales que tenemos en lo natural. Porque nosotros tenemos un sentido común que nos dice, nos habla, ¿sí?, y todo lo aplicamos para las cosas naturales. Pero acuérdate que tú y yo ya no pertenecemos a las cosas naturales. Ahora tenemos una pertenencia. Ahora somos de Cristo. Dice que la palabra de Dios que Cristo pagó por ti, pagó por mí. Estoy hablando, el tema es saber discernir, saber distinguir cuando estés hablando con alguien o estés escuchando a alguien que aparentemente nació de lo alto, pero no nació de lo alto. Solamente tiene conocimiento sensorial, conocimiento natural. Razona la Biblia con la capacidad que tiene en la mente natural. Porque nosotros cuando nacemos de nuevo, ahora tenemos una vida nueva de lo alto. Y uso el versículo del pastor Eduardo Urrea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso cuando yo veo a personas que nunca cambiaron, personas que nunca continuaron en lo que es la vida nueva, me doy cuenta que tuvieron una experiencia emocional. Inclusive vieron cosas sobrenaturales, ¿no? A mí me ha tocado ver padres de familia que sus hijos venían atormentados y oramos por ellos, los liberamos. El joven despertó, fue libre de ese dominio que había del diablo en su vida. Y vemos la continuación de los padres igual que antes. No se percataron de que ellos, porque a nadie puedes obligar a creer. A nadie. El que es nacido de lo alto se identifica con un hambre, tiene un deseo, tiene una pasión, tiene esa facultad de darse cuenta que es mentira y que no es y que es verdad. ¿Sí? Les narro algo. He estado hablando con un hijo espiritual y dice que este es un testimonio, ¿no? Que me gustaría un día que lo platicara, porque pues es mejor que el que lo vive, ¿no? Que yo he estado hablando sobre este tema. Cuando realmente tenemos vida de lo alto, que somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y que ahora nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Y siendo templo del Espíritu Santo,
te digo que es una casa donde habita, podríamos decir, donde habita el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu en nuestras vidas, lo voy a compartir en Gálatas 5:22, siempre lo usamos, pero eso es importantísimo que lo escuches, porque el que nace de lo alto tiene hambre de lo alto. El que nace de lo alto tiene características del Espíritu, ¿sí? No necesitas quebrarte mucho la cabeza o razonar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo, hay una fuerza sobrenatural. ¿Tú crees que Dios, en el momento que una persona nació genuinamente de lo alto, Dios no sabe quién sí nació y quién no nació? Claro que Dios sabe. ¿Por qué? Porque todo lo sabe Dios simplemente. Pero el punto está aquí, que nosotros tenemos que saber que no podemos engañar a Dios. Todo el que es nacido de lo alto se somete a Dios. El que no ha nacido de lo alto somete a Dios a su naturaleza de Él, a su capacidad de Él. Atiende a Dios solamente en sus necesidades. Y eso tenemos que darnos cuenta los que hemos nacido de Dios. ¿Por qué? Para no ser arrastrados, ser llevados con doctrinas que no pertenecen al reino de Dios. Prácticamente es una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva naturaleza. Y esa naturaleza no es de aquí de la tierra. Esa naturaleza descendió del cielo. ¿Sí? La vida del Espíritu es una vida totalmente nueva. Y nosotros no podemos, escúchenlo bien, calificar la capacidad intelectual de la persona del Espíritu Santo. Él es Dios. Ahora, ¿para dónde va? El testimonio. He estado hablando sobre el tema de una vida nueva y una vida vieja. Y resultó que tuve una plática con esta persona y me dice: ¿sabe qué, pastor? Estuve viendo un video de una iglesia enorme. Y dice que pues todo muy bonito, ¿no? Toda la publicidad y todo lo que manejan y todo, excelente, dice. Entonces, eso me entretuvo estar viendo lo que el servicio, lo que conllevaba toda esa iglesia enorme, muy grande, dice, muy grande. Pero en un momento dado, dice, el ministro empezó a declarar con su boca: aunque vivamos con enfermedad, aunque vivamos con pobreza, aunque vivamos con confusión, aunque vivamos... Y dice, ahí me di cuenta, me dijo, que algo no estaba bien. Le digo, ¿por qué? Porque Jesús pagó por todo eso para que nosotros fuésemos libres. Y yo me reí de alegría y de gozo. Le dije, ¿ves la diferencia cuando tú ya crees con el corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es la autoridad máxima de tu nueva vida? Pero sin embargo, ¿quiénes dicen amén a lo que ese hombre estaba hablando? Los que no han nacido de lo alto. ¿Por qué no han nacido de lo alto? Porque no se les ha despertado esa situación que puedan discernir entre la mentira y la verdad. Ahora, si hay alguien que sí nació de lo alto y acepta la mentira, el Señor dijo: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. Te abrí el entendimiento, entré en ti, pero no quieres que yo esté en ti. Está bien, dice el Señor, está bien. Síguele, vive tu vida como tú quieras. Pero va a llegar un día
que te vas a dar cuenta que no fue la decisión de lo alto. Fue una decisión que te influenció la carne, el pecado, el mundo, y todo lo que nos conlleva a que cuidemos nosotros. Aleluya. Dijimos que íbamos a Gálatas, ¿no? Y no hemos llegado, pero aquí estamos. En Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mira, he descubierto que el que tiene al Espíritu Santo, el que tiene aquel que sabe que nació de lo alto, sabe que tiene este fruto, sabe que lo tiene él. Y eso es, por decir, los adornos de la casa de donde habita el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el templo que levantó Salomón, el hijo del rey David? ¿Sí? Era un templo con muchas características que Dios dejó a David, y le dijo a su hijo que hiciera lo que hiciera lo correcto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una realidad divina. Quiere decir que la instrucción que Dios le dio al rey David para que su hijo, que heredó el trono, edificara el templo, había todo especificaciones que quería, y todo era de oro. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Por qué crees que nosotros ahora venimos a ser el lugar santísimo, el lugar santo, donde está el Espíritu de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos el privilegio de estar en una posición maravillosa cuando Dios nos convierte en templos del Espíritu Santo. Ahora yo veo, ¿sí?, cómo es que está el templo. ¿Sabían ustedes que la mayoría de personas no están conscientes de que son templo del Espíritu Santo? Estoy hablando de los que tienen una experiencia, además hablan en lenguas, tienen experiencia, saben que nacieron de lo alto. Lo primero es lo primero en tu vida. Siempre pon a Dios primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando alguien no toma a detalle el cuidar lo que hoy somos espiritualmente hablando, sigue en costumbres y tradiciones que vivía cuando esa persona no se le había abierto el entendimiento espiritual. Cuando se ha abierto el entendimiento espiritual, cuando sabes que naciste de lo alto, eso te lleva a ti una responsabilidad en tu nueva vida. ¿A cuál responsabilidad? ¿Cómo conducirte? ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque Él te da instrucciones como a mí y a todos los que hemos nacido de nuevo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por favor, nunca sustituyas el orden. Cuando comprendí yo esto y Dios me permitió volver a casarme, Dios me dio algo maravilloso.
Me dio la sabiduría de decirle a mi esposa: yo jamás te voy a amar a ti más que a Dios. Yo le dije: jamás te voy a amar a ti más que a Dios. Porque yo ya estaba determinado. Y creo que esa declaración afectó para bien en su vida el estar consciente. Y eso despertó en ella más hambre. ¿Por qué? Porque cuando nos confrontamos con personas que realmente están viviendo las cosas del Señor, esas personas valoran, equilatan. Hermano, hermana que me estás oyendo, no cualquiera, escúchalo bien, no cualquiera tiene el privilegio de tener asociaciones divinas. Cuando tú tengas asociaciones divinas, cuando veas que son personas que realmente no van a cambiar, ellos van a mantenerse en el reino de Dios y siempre van a estar aportando. Porque mira, te estoy hablando del fruto del Espíritu. En cuanto nosotros sabemos que somos hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ni tú ni yo hicimos absolutamente nada para tener el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cómo es posible que tú hayas nacido de lo alto, que hayas creído en Cristo y realmente Cristo se manifestó en ti, que tú eres una nueva criatura? ¿Tú crees que Dios no nos dio facultad para apropiarnos del fruto del Espíritu? Claro que sí. Ahora veamos esto. ¿Cómo es que Cristo entró en tu vida? Confesándolo con tu boca, creyendo con el corazón que Jesús es el Señor. ¿Sí? Cuando tú hiciste esa oración de fe, allí empezó una manifestación de lo alto. Si realmente lo hiciste con un genuino arrepentimiento. Por eso hay muchas personas utilizando las frases de salvación, pero vemos que la vida de ellos no muestran salvación. ¿Qué muestran? Religión, tradiciones, costumbres. Yo le dije un día a Dios, ¿por qué la iglesia está así? Dice, porque no todos son salvos, no todos son la iglesia. Que se hagan pasar por la iglesia lo pueden hacer cualquiera, pero la iglesia verdadera, lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no anda jugando a la iglesia. Tiene una determinación y vive lo que cree con el corazón. Porque esa habilidad para creer vino de parte de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, esa habilidad que viene de Dios fue la misma habilidad que vino cuando oíste a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó el tipo y la naturaleza de fe que nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahí tenemos una vida nueva. No podemos decir la fe sí funciona para esta palabra y para esta no. No, el tipo de fe de Dios y la naturaleza de fe de Dios solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando usted está oyendo la palabra de Dios, cuando usted la está oyendo la palabra de Dios, no hay motivo para decir no vino fe. Hay fe. ¿Por qué hay fe? Porque crees con el corazón. Por eso hay fe. ¿Qué creí? Lo que está escrito. Y concuerda. Y estoy con el fruto del Espíritu. Estoy hablando del fruto del Espíritu. Estoy hablando de la persona del Espíritu Santo. Y estoy hablando del hogar, la casa, el templo del Espíritu Santo. Que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Habéis nacido de Dios. Ahora viene el Espíritu Santo a morar en nosotros por una habilidad de creer con el corazón, que vino de Dios. Vino una dosis de fe
tan poderosa que aceptaste a Cristo, al autor y consumador de la fe. Esa es la gracia. Cristo es la gracia, es el regalo que vino cuando tú aceptaste a Cristo. Una vez que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te convertiste en templo del Espíritu Santo. Y te voy a decir de qué está adornado. Como acuérdate del templo de Salomón. ¿Cómo estaba adornado el templo de Salomón? De puras cosas específicas y bellas. Los candelabros, donde la Shekinah de Dios se manifestaba. Sí. Fíjense nomás. Ahora, a ese que se manifestaba en aquel tiempo, esa nube que llenaba la iglesia, en el creyente está permanentemente la gloria de Dios. No puede estar Dios sin su gloria, hermano. No puede estar el Espíritu Santo sin su gloria. Hemos ido a unas condiciones tan pobres, nos han hecho creer. Pero no, hermano, yo te estoy llamando a que vivas tu realidad que descendió de lo alto. Te voy a mostrar de qué está adornado el templo adentro de ti, ¿ok? Está adornado de amor. Está adornado de gozo. Está adornado de paz. Está la paciencia. La benignidad. Vea la diferencia de una casa natural a una casa espiritual donde habita el Espíritu Santo. Porque este es fruto y característica del fruto de nosotros. Todas las características, la fidelidad, hermano, está en tu espíritu. Mas vosotros tenéis, fíjate bien, mas el fruto del Espíritu. Oh, aleluya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe la ley. Sí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjese bien cómo Dios respeta la vida de nosotros. Los que son de Cristo han crucificado los deseos de la carne y sus pasiones y deseos. Si usted se pone a analizar un poquito, nomás para darle un toque diferente a esta charla, los que no han crucificado la carne siguen con los deseos de la carne, siguen con sus pasiones y siguen con sus deseos. Vea esto, los que sí y los que no. En los que no han crucificado la carne, existe todo lo que proviene del reino infernal. Porque siempre tienen puertas abiertas. Siempre los van a sorprender cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Tal vez van a la iglesia, llevan Biblia. Pero si usted lee cuidadosamente, pero los que son de Cristo, vea, hay una característica en los que son de Cristo. Han crucificado. Mueres. Mueres totalmente.
Ahora, si ya moriste totalmente, eres de Cristo, y ahora vives por el Espíritu, como está escrito en el versículo 25 del capítulo 5 de Gálatas. Si vives por el Espíritu Santo, fíjate bien, vives por el Espíritu. No vives por tu capacidad intelectual, por tus fuerzas, por tu sabiduría. No, vives por la persona del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que proveerte la persona del Espíritu Santo? Bueno, aparte de vivificar tu cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere dice, el Espíritu de Dios vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Quiere manifestar, quiere que el amor hable a través de ti. Quiere Dios que el gozo hable. Que la paz hable. Las características del fruto del Espíritu son voces. Son maneras de comunicarse espiritualmente hablando. Que comunique paciencia. Tenemos que hablar pacientemente. Ya no hay presión, ya no hay apuro, ya el diablo no te truena los dedos, ya no te tiene de esclavo. Y muchos a esto le llaman fanatismo. Lo de lo alto no es fanatismo. Lo que inventó el hombre de pecado como iglesia cristiana, o llámale el nombre que tú le quieras poner. Sí. Eso es fanatismo. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo no va a ser posible un Dios tan poderoso nos haya puesto un evangelio tan difícil? Hasta que me di cuenta que con el corazón se cree para justicia. Si Él dice, eso es, y punto. En cuanto una persona se determina y dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, te vas a dar cuenta que está adornado el hogar. Este hogar ya está lleno, precioso, el lugar santísimo está lleno de amor. Vea la primera característica. Fíjense, ¿qué manifestaba el oro en el templo que Moisés levantó? Pureza. ¿Por qué crees que ahora nosotros tenemos nueva vida? Vino del cielo. Es perfecto. El templo es perfecto. Él no puede habitar donde no hay perfección, santidad. Ahora quiere el Señor que esa santidad comience a fluir a través de nuestros labios, comience a fluir en nuestro comportamiento. Que el alma de cada uno de los cristianos que nacimos de nuevo sean saturadas, el alma sean saturadas, que la voluntad sea saturada de santidad, que la inteligencia sea saturada de santidad, deseos sean saturados de la voluntad de Dios, las emociones saturadas de santidad. Quiere decir que el gozo ahora es tu naturaleza. Yo quiero que escuches y si tú realmente estás interesado en aprender lo que estoy enseñando
sobre la vida nueva que descendió de lo alto. Y te comparto de nuevo que está escrito en la palabra de Dios en Juan 3, nacer de nuevo. Habla, o el nacer del Espíritu habla en nosotros. En Juan 3 respondió Jesús y dijo, de cierto de cierto digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. No puede ver el reino de Dios. Pero el que nace puede ver el reino de Dios. El que nace puede ver el reino de Dios. Si tú y yo pertenecíamos a las tinieblas, vea esto. Y ahora de repente escuchamos el evangelio del reino de Dios. Y por gracia bendita fuimos salvos, recibimos a Cristo y nos convertimos en seres espirituales. Realmente tuvimos una experiencia personal con Dios. Automáticamente tú y yo empiezan los cambios. Muchos tienen los cambios estándares de los religiosos. Traen Biblia, traen corbata, y se ríen cuando está la gente. Y gritan amén cuando todos gritan amén. Y danzan cuando todos danzan. Pero eso no quiere decir que son salvos. La verdadera salvación se ve. ¿Por qué? Porque eso es lo que vive en su casa, lo que vive en la calle. Nunca compromete la palabra, no se presta para algo chueco. Ser chueco, ser corrupto. Ahora, hago la aclaración y la afirmación de que no quiere decir que ese hombre de repente algo sucede en su vida. Pero abogado tenemos para con el Padre, que nos limpia de todo pecado, nos lava, nos perdona. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de darnos cuenta del que es perfecto habita en nosotros, el Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos darle clases al Espíritu Santo. No pasa nada. Y ahí entro en otro tema después, porque el no pasa nada. Veo las consecuencias que hay cuando una persona no se percata de honrar a Dios en espíritu y en verdad. Hermana, hermano que me esté escuchando, si tú naciste de lo alto, eres templo del Espíritu Santo. Y como templo, tú ya tienes en el lugar santísimo, donde está el mismo Dios. La capacidad intelectual de nosotros no comprende de decir cómo es posible que esa gloria de Dios que descendía, esa nube, esa Shekinah que se presentaba y hacía los cambios, que se manifestaba de una manera impresionante y se manifiesta. Ahora los cristianos, al autor de esa Shekinah, la tenemos en nosotros mismos. ¿Por qué crees que Dios quiere que crucifiques la carne?
para que creas con tu corazón cómo fluye esa gloria de tu espíritu para afuera. La gloria de Dios no se manifestaba para presumir. Esa gloria va en aumento, va en crecimiento en todos nosotros. Recuerden a Moisés cuando él se fue a las montañas, se tuvo que ir a la montaña, donde recibió instrucciones de Dios. Y mientras pasaba tiempo hablando con Dios, esa gloria lo transformó a él. Cuando descendió, se tuvo que poner un paño en la cabeza porque era como un foco. La gloria de Dios estaba en él. Hermanos, ¿cómo es posible que hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que somos salvos, no nos hemos percatado que esa gloria está en cada uno de nosotros? No puedes decir, tengo al Espíritu Santo en mi espíritu, en mi corazón, pero dejó la gloria en el cielo. No, eso no es real. Haré morada, dice el Señor, en corazones de hombres. Ahora, no es el órgano, es el espíritu. Yo voy a leer una vez más el versículo. Si vivimos por el espíritu, dice el versículo 25 del capítulo 5, andamos también por el espíritu. O sea, ¿quién nos guía a andar? El espíritu. Ya tenemos una instrucción permanente para que tú y yo vivamos en amor. Hablando el amor habla a través de ti. El gozo habla a través de ti. La alegría, siempre, en medio de cualquier condición, situación o lo que esté pasando, tenemos que hablar de esa gloriosa realidad que tenemos. Porque no vamos a tener, ya la tenemos. Entonces, cuando tú hablas, estás liberando esa gloria de Dios. En la dimensión espiritual, si se nos abrieran los ojos, vieras cómo cuando tú hablas, la paz mía habla en el nombre de Jesús, ¿ok? Es un ejemplo. O la tristeza habla. ¿Por qué la tristeza habla? ¿Ve cómo te pone el carácter? Pero cuando tú hablas la paz, cuando tú decretas el amor, lo estás hablando. Estoy lleno de amor, lo hablas. La tristeza, cuando tú dices el gozo del Señor, fluye de mi espíritu. En la dimensión espiritual, si se te abrieran los ojos, vieras cómo saldría como una nube negra, se esparce, se va. ¿Por qué? Porque es exactamente cuando tú entras a un cuarto oscuro y prendes la luz, todo ves. Cuando uno habla la palabra, sí, confiesa la palabra. Cuando tú hablas el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la fidelidad, la fe. Cuando tú dices vivo por fe, ¡vum!, la incredulidad se va. Esto que estoy enseñando, esto que estoy hablando, hermano, es algo que si yo lo hubiera aprendido cuando empecé mi vida cristiana, otra cosa fuera, mi hermano. Me comenzaron, a mí me adoctrinaron para ser religioso. Y es una ruina decir que tú eres hijo de Dios y vives en religión, fanatismo. Es una ruina. ¿Por qué?
Porque si Dios te ha dado testimonio de que tú eres hijo de Dios, nueva criatura eres. La nueva criatura tiene que vivir aquí en la tierra, no cuando se vaya. Dios te necesita aquí, porque una vez que tú eres movido totalmente por el Espíritu Santo, cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo obedecen al Espíritu, por el Espíritu, anda por el Espíritu, lo vuelvo y lo leo. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Una vez que tú comienzas a andar por el Espíritu, donde llegas eres luz, donde llegas eres sal. Siempre hay solución. No que ya es imposible, para Dios nada es imposible. Quiero invitarte, a que escuches esta información y continuamos. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive, tu gracia me sostiene. Y como el vasto firmamento, pídete los alimentos, se lo debo a este amor. Continuamos con el programa Fe sin Barreras. Bienvenidos, continuamos. Quiero agradecer infinitamente a Dios por mis hermanas y mis hermanos que están en Canadá, México, aquí en Estados Unidos, y a mis hermanas que se encuentran, a mi esposa Blanca, Mirci López, Félix García, un saludo muy especial, Will Guerrero, Sandra Robledo, Luz María López. Estos son los que están detectados en Facebook, pero tenemos en la plataforma de Radio Vital, en lo que es la página web, y también tenemos lo que es el app en diferentes dispositivos, están disponibles, y sabemos que hay personas que nos están oyendo en diferentes países. Y me llamaba la atención que de España nos escuchan, de una hermana me dice que un hermano de Argentina o Brasil siempre está muy atento. Bueno, yo sé que Dios ya tiene bastantes personas
que nos ha puesto en el corazón compartirles cosas que son tan valiosas como lo que ahorita escuchamos. El vivir la realidad de lo alto, eso es el tiempo del avivamiento. Todos hablan de avivamiento, pero el verdadero avivamiento es vivir la vida que descendió de lo alto y despojarnos de espejismos, ilusionismos, despojarnos, como dice la Escritura, ¿no? Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar es un arte, es una habilidad que Dios nos dio, pero tú utilizas la manera de pensar correctamente o incorrectamente. Pero si andas por el Espíritu vas a pensar conforme el Espíritu. Pero si no has crucificado la carne vas a seguir pensando en las cosas de la carne y en estrategias de la carne. Algo que no me quiero ir sin antes decirles: esta generación que no limita a Dios va a saber escuchar tan clara la voz de Dios. Todos recordemos los coritos de hace muchos años, ¿no? Cristo no está muerto, está vivo. Bueno, si está vivo, Él habla. El Espíritu Santo habla. Y sé que hay una multitud de gentes que están aprendiendo ya a discernir la voz de Dios y saber cuándo es de Dios. Una vez que eso se comience a hacer en todas las áreas de una sociedad, se van a necesitar, porque son estrategias que están de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, tanto para el hombre que sirve para Dios como ministro, para cualquier hermano o hermana que no sea ministro, tiene el mismo Espíritu Santo, ya sea operando como madre de familia, ya sea empresario o empresaria, ya sea profesionista, o sea, en lo que sea, va a venir una sabiduría, se va a arrojar una sabiduría, se está arrojando una sabiduría que es maravillosa, que eso va a hacer y va a transformar a muchas personas. ¿Por qué? Porque van a empezar a fluir oyendo la voz de Dios, ¿no? Para muchas personas se van a ver como raros, pero cuando vean los resultados van a decir algo. Ciertamente Dios está con él. Te invito a que creas que somos una familia, que estamos orando por ti. Nuestro interés es que tú te edifiques por el Espíritu Santo y vivas la realidad que Dios diseñó. Es todo nuestro objetivo, no queremos otra cosa. ¿Por qué? Porque si Dios a ti te escogió y te dio nueva vida y tu nombre lo escribió en el libro de la vida, creo que la responsabilidad ya es de nosotros, el velar. Así que yo te invito, hermano y hermana, que sigas creyendo que el templo del Espíritu Santo está adornado con el fruto del Espíritu. Y tú vive disfrutando el fruto del Espíritu. Oye, pastor, pero que mira, que yo he fallado aquí. Bueno, pues arrepiéntate, pídele perdón al Señor y incorpórate a lo que es la verdad. Y si eres un padre, una madre de familia, urge que te vea tu hijo y tu hija operar en los dones, en el fruto del Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Porque eso va a despertar en tu hijo, va a decir: yo quiero lo que mamá tiene, yo quiero lo que papá quiere. Y vamos a ver una generación poderosa. No importa lo que esté diciendo el mundo, no importa, se están desarmando muchos que las profecías. Cristo no viene por una iglesia, escúchenme bien, ruina. Él viene por una iglesia victoriosa y poderosa. Sea parte de ella. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Su amigo y servidor Eduardo Urrea. No me despido sino hasta pronto. Los amamos. Bendiciones. Aleluya.
abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército